con el siguiente recurso, que es una de las que más me encanta, que son el recurso gráfico número 5 llamado retrocesos. Bueno, los retrocesos se pueden presentar en porcentajes. Es un tema que, por ejemplo, no hemos hablado ni en el reto 21, ni en el club de inversionistas, ni en otro de los talleres. ¿Por qué no les he explicado? Porque esto es un poco más avanzado y aquí no me voy a detener a responderle el por qué 40, por qué 50, por qué 60, por qué 100. Como nos explicaban en el colegio, es así y punto. ¿Sí? Es así y punto. Porque si no, vamos a ir hasta las 9 de la noche a entender algo que seguramente no va a tener ningún sentido del por qué entender. Entonces, los retrocesos, siempre las mejores opciones se dan cuando está en los 40, cuando está en los 50, cuando está en los 60 y cuando está en el 100%, ¿verdad? Vamos a ver esos retrocesos. ¿Están listos para ver el retroceso? Este sí es más difícil de comprender. Entonces, ¿están listos? ¿Listos? ¿Listos? Eso, vamos. Tranquilos chicos, si no entendieron algo, dejen la pregunta anotada hasta el final del día, lo resolvemos, pero tenemos que avanzar porque muchas personas ya conocen algunos temas que ya vieron y pues tenemos que avanzar sobre puntos que nosotros ya hemos hablado en la anterioridad, ¿vale? Entonces, como les acabo de decir, el concepto de los retrocesos para mí es una de las principales claves para predecir los movimientos de precio. Es clave. ¿Sí? Lo que hemos explicado en la gráfica de Tesla anterior. Esos retrocesos que se dan, para mí es la clave. O sea, cuando se da la clave, para mí yo sé que puedo predecir los movimientos de los precios. Y en esos momentos son los momentos menos riesgosos de entrada. De hecho, cuando tú compras en nivel de soporte o nivel de resistencia, siempre hemos dicho que es un punto muy peligroso, porque bien sea, se ha generado una euforia, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, se genera una euforia aquí a este nivel, y entonces en este nivel tú quieres comprar porque piensas que puedes superar, y es un punto totalmente eh, equivocada para entrar en ese momento, independientemente, digamos, lo que hayas visto en gráfico, en volumen y todo esto, ¿sí? Entonces, entender estos retrocesos de 40, 50, 60 es la clave, ¿sí? Son los puntos menos riesgosos de entrada que pueden existir en temas de inversiones. Por eso siempre decimos en el club, cuando se da el retroceso, compren, esperen el momento preciso. No importa en qué momento de euforia esté, siempre se va a presentar un retroceso. Y cuando se presenta ese retroceso, es momento de entrar, ¿sí? Y técnicamente se puede predecir cuándo entrar. Entonces, para mí, un retroceso me mantiene más allá de los supuestos, ¿no? De pasará o qué cosa será, porque un retroceso sí, me quita todo lo que son temores y esperanzas. Yo sé que muchas veces decimos que es sano que haga un pullback, es muy sano que haga un rebote. ¿Se acuerdan que han escuchado mucho eso de nosotros? Y de eso se trata, ¿sí? Entonces, tienes que ver siempre los retrocesos de manera amigable para ti y que si estás yendo hacia la tendencia que tú quieres, pues un retroceso es una situación perfecta para tomar compra. Bueno, vamos a ver los ejemplos claros de Netflix en los retrocesos. Ya están listos porque esto sí es un tema más complicado, hay que tomar entendimiento. Bueno, varias cosas que debemos anotar. Entonces, voy a mencionar algunas de ellas. Bueno, entonces, en los retrocesos, ¿cómo debemos interpretarlo? Recuerda que los niveles, como siempre hemos hablado, no son puntos de precios exactos, son una zona de precios. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a pintar con una línea de tendencia. Acá, pues obviamente hay una
clara soporte, ¿verdad? Y así vamos a dibujar unas líneas para que nos demos cuenta. Entonces, no son un punto exacto, pero sí son zonas que tú debes tener en cuenta para los retrocesos, ¿sí? Cuando un precio de acción de Netflix sufre un retroceso suave, por ejemplo, que sea de 40% de lo que ya ha logrado o menos, se puede considerar que ese movimiento ha sido fuerte, ¿sí? Entonces, el contraataque también igual debería ser igualmente fuerte. Es así como se considera. Entonces, como estamos hablando de un retroceso y Netflix ha estado cayendo, entonces vamos a analizarlo de la forma eh, contraria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira este caso. Netflix haciendo una caída, ¿verdad? Y se genera un retroceso de menos del 40%. Vamos a dibujarla para que puedan observar por qué es el 40%. Ay, Dios. Espera un momentico. Eso, ya. Listo. Entonces, aquí, de acá a acá, ¿ven? Hubo una caída así. Inmediatamente toca acá, hay un retroceso, ¿cierto? ¿Dónde está la mitad de esto? Voy a partirlo. Me disculpan si no lo parto exactamente en el sitio que es, ¿sí? Pero yo veo aquí que este es el 50%. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces ahí está el 50, ¿no? Entonces, en esa caída, el retroceso que hubo es inferior a 50, ¿cierto? O sea, es 40% o menos. Entonces, lo que dijimos es que si esto llega a ser así, quiere decir que este retroceso, este caída ha sido tan fuerte que el retroceso no logra superar ese 50%, por lo cual esa caída es muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese punto inmediatamente empieza a dar la vuelta, debo hacer una entrada ahí. ¿Sí? ¿Comprendido? No, ¿por qué no? Aquí el azul. Estamos mirando en velas de 5 minutos, o sea que esto es lento, 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 ¿sí? ¿Sí? Entonces, 5 minutos cae, 10, 15, 20, 30, 40 minutos y después de 40 minutos da un rebote. Entonces, mucha gente diría, uy, no, call. Bueno, puedes ganar call ahí, 15-10% en ese tipo de rebote, pero recuerden que no se presentó ninguna que nos dijera de las señales que nosotros conocemos que pudiéramos entrar. No hay una vela de cuerpo medio, no hay ¿qué? Una martillo, por ejemplo, no hay un martillo que nos indique, ¿cierto? Una reversión fuerte. Entonces, yo en ese momento no sospecharía hacer una entrada en call. En esos momentos es cuando yo digo que es una trampa de call, ¿cierto? Entonces se presenta una trampa de call, se genera casi una gran expectativa como tratando de llegar a este nivel de 50, que de hecho lo partí exacto, pero además es una resistencia fuerte, si se dan cuenta, aquí en este punto y en este punto, lo cual yo espero a ver si lo toca o no. Pero inmediatamente después de terminar esos 5 minutos, la vela empieza a generarse en velas de 5 minutos roja. Cuando se presenta esa vela roja, para mí es momento de entrada, porque no se ha logrado el 40% y está ya regresando. Es casi un 100% de probabilidad de que en un retroceso de 40% o menos se genera el primer reversión de ese rebote. Para mí es una entrada clara para continuar con la señal de caída. Eso quiere decir que esta caída fue tan fuerte que solo alcanzó a rebotar 40 y
vuelve y cae. Entonces yo tengo que entrar ahí en posición put. Y obviamente aquí se ve clarito que hubieras ganado, ¿verdad? ¿Lo comprendieron? Entonces casi una clara señal de que lo va a hacer. Ahora, cuando cuando un rebote representa un 60% o más, se puede considerar que el movimiento anterior ha sido débil. Y entonces el contraataque también debería ser totalmente débil. ¿Sí? Vamos a ver eso en donde lo podemos ver. Bueno, acá se presenta perfecto, creo que el ejemplo. Entonces, vamos a trasladar nuestra análisis acá. Arranca el siguiente día Netflix al alza, ¿verdad? Ahí, al alza. Y vamos a dibujar nuestra línea del 50%. Discúlpame si no lo pinto exactamente en el sitio, pero creo que es ahí. Ah, es perfecto. Me encantan los gráficos. El 50%, ¿sí? Esto no lo tienen que hacer dibujado ustedes, pero lo pueden ver y pues, o sea, en el gráfico tú lo ves, ¿no? Si superó o no. Eso es básicamente lo que tienes que verlo. Entonces, acá en el alza al comienzo del día, llega a este resistencia que fue soporte del día anterior y empieza a generar un retroceso. El retroceso es menor que 50% o más que 50%. Más, ¿verdad? Es 60, inclusive un poco más. Entonces, ese retroceso, ¿qué quiere decir? Lo que acabo de leer es que si llega a superar 50 o 60% más de ese movimiento anterior que hubo, quiere decir que ese movimiento anterior fue débil, lo cual para mí es una clara señal que debo entrar en una señal contraria al movimiento anterior. Entonces, cuando toca ese 60%, yo espero que haya de nuevo un rebote y puedo tomar una posición de put, ¿sí? Entonces, ¿cuándo debería entrar en posición de put? Apenas supere los niveles anteriores de la vela. Entonces, aquí no es muy claro. Por ejemplo, yo no hubiera entrado en esa posición, pero digamos, si no hubiera existido estas cuatro velas de acá, ¿sí? Porque esas cuatro velas de acá son las matadoras, llegan y lo rompen. Bueno, inclusive hubiera pasado lo siguiente. Mira, llegan a superar el 60%, inmediatamente se da el rebote, ¿verdad? Entonces, en ese momento, para mí, es punto de entrada, porque cambió de dirección, ¿sí? Entonces, me está dando un momento preciso de entrada. Entonces, mi entrada aquí sería en este punto. Con mucho peligro, porque si se dan cuenta, estas velas de acá te pudo haber tomado en stop, ¿no? Por eso es que en Netflix yo les digo que por favor no tomen 10% ni nada de eso, porque si hubieras tomado opción ahí de put, la entrada en put ahí o en short, entonces seguramente con 10% te habrá tocado stop acá. Pero si hubieras tomado 20% o más, eh, hubiera aguantado este rebote fuerte para luego continuar a la caída hasta los niveles inclusive superando este nivel de precio de la arrancada, ¿no? Entonces recuerden que este fue el precio. No quiere voltearse. Ya. Chan. Este es el precio de inicio. Tu entrada es acá. Ojalá no hubiera tocado ese stop, pero si lo hubieras dejado, hubiera podido alcanzar el target en este nivel.
en este nivel. ¿Sí? Entonces, la distancia que hay entre esto y esto, si se dan cuenta, es bastante grande, ¿no? O sea, pudiste haber tomado en cualquier punto de estos el target. ¿Sí? Entonces, no es muy clara en este momento, ese de 60% no se da muy claro, pero lo hubieras podido hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Ese rebote lo hubieras podido hacer sin problema. Esto estamos mirando en velas de 5 minutos y básicamente la estrategia del retroceso se usa más en técnicas de intradía que en swing. En swing se mira más lo que vimos en los recursos gráficos anteriores. Esta se utiliza mucho más en temas de intradiario, pero si quieren lo miramos ahora también en swing para que lo veamos también con más calma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hay un retroceso del 50% después de un fuerte avance? Cuando hace el 50 es un empate. Tiene la misma probabilidad de que continúe o que reverse. Entonces, cuando haya rebotes de 50%, siempre ten en cuenta que hay la misma probabilidad de que reverse ese rebote. Entonces, para que siempre lo tengas en cuenta para tus entradas en operaciones. Bueno, ¿sí? ¿Entendidos? ¿Vamos bien? ¿Perdidos? Ok. De hecho, esta es una de las mejores técnicas. No es demorado como ustedes creen. De hecho, es muy rápido. Estoy explicando lento para que ustedes puedan comprender, pero cuando tú estás analizando el gráfico, tú no debes estar haciendo pintaditas de líneas ni nada de eso de 50% ni nada. Simplemente tú ves el gráfico y ves hasta qué momento está generando el rebote, ¿sí? Si está llegando a un rebote de nivel de 50% o menos. Es lo que tú debes en este momento mirar, ¿sí? Entonces, el del 50% cuando llega y reversa, tú no sabes si sigue o no. O sea, hay que simplemente esperar, esperar a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando está en 40% es porque va a continuar en la misma, en el movimiento anterior. Cuando supera en un 60% es porque no lo va a lograr y va a ir en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro en el caso de los rebotes. ¿Ya tienen más claridad en los rebotes? Siempre el momento de entrada va a ser en la vela siguiente, ¿vale? No es en la vela que está haciendo el 60%, sino en la vela siguiente, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Y cuando hay una vela, cuando hay el de 100%, es cuando se genera lateralidad. Vamos a ver con nuestra amiga Netflix, a ver si se puede ver eso. Porque se quedó congelado eso, ¿no? Ya. Es porque se genera lateralidad, entonces ya lo miraremos aquí a ver en dónde. Netflix es muy volátil. Miremos Standard & Poor's. Ok. Standard & Poor's. Este es vela del último día, ¿no? Entonces, en este primer alza, después viene un retroceso, casi en un 60%, lo cual indica que esta alza no fue muy fuerte y que va a continuar, ¿cierto? Entonces en la próxima vela deberías entrar en put. Entonces aquí, por ejemplo, hubiera sido, por ejemplo, señal de put, ¿sí? Bueno,
no llega a ser el doble techo, no logra superarlo. Vamos a pintarlo aquí. No logra superar el doble techo y efectivamente cae, ¿cierto? Cae a niveles más abajo. ¿Cuándo se está haciendo el 100%? En este caso. Y por eso estoy pintando el techo de arriba para que te des cuenta. Aquí tocó el techo y vuelve y cae al mismo punto. ¿Eso qué es? Una reversión del 100%. Eso quiere decir que se está formando un rango, ¿verdad? Entonces, si se hace formación de rango, uno pensaría que debe respetar ese rango. Si no lo respeta y lo rompe, pues obviamente es una señal de rompimiento de soportes y es una señal clara de que pues, puedes entrar en put. Si no lo entraste acá, puedes entrar en este nivel y te habrá dado perfecto una caída en put. Ahora, vuelve y repite el mismo proceso. Esta línea continúa, ¿verdad? Y se da un rebote otra vez del 100%, formando otra vez un mini rango otra vez, una B, ¿sí? Y no logra superar, cae en un menos de 40% y eso quiere decir que va a continuar con la misma fuerza hacia arriba, ¿se acuerdan? Entonces se forma un nuevo rango acá y apenas se dé el primer cambio de la vela, yo entro ahí cuando lo supera y llega a romper esa de 100% en este rebote de acá que está aquí y vuelve y busca otra vez un soporte. Eso es un puro juego de gráficos, ¿no? Si no lo lograste tomar el profit acá, llega otra vez casi a los niveles tuyos de break-even, toca el soporte y rebota, ahí sí para dar tu ganancia en un 100%. Entonces, básicamente es eso, es buscar esas tendencias, inclusive si da 100% es porque va a dar un techo, ¿sí? Y después del techo o del piso, formando rangos, tú debes verificar si ese rebote se está generando en un 50% menos. Aquí después de haber 100%, por ejemplo, da en un 50% exacto acá, ¿verdad? Esta línea de acá es un 50% de esa caída que hubo acá. Entonces, para mí puede dar 50% como para arriba, como 50% para abajo. Entonces, simplemente espero, ¿no? Eso es lo que uno debe hacer. Y aquí está claramente explicado todas las posibilidades de rebote que pueden existir. ¿Alguna pregunta sobre los retrocesos? Puedes analizarlo en 5 minutos, en un minuto, en un día. La cuestión es que estoy tratando de satisfacer a todos. Aquí hay personas que les gusta swing, hay personas que les gusta intradía, pero cualquiera de estos análisis que hagamos lo puedes hacer en cualquier tiempo que tú quieras ver, ¿sí? Bueno, el del 100% vamos a explicarlo de nuevo para que se vea grande. Ahí lo ven mejor, ¿verdad? Arranca, hay un retroceso más del 60%, tomas una entrada en la siguiente vela para ir en contra de la dirección que iba, porque si hace más del 60% es que va la señal débil la anterior. Entonces tomas put en este nivel, sin embargo llega a subir hasta los topes, seguramente pudo haber tomado en stop, pero si no lo llega a tomar, hubieras tenido una ganancia en put hermosa. Ahora vamos a ver el rebote del 100%. De acá hasta el techo y del techo hasta acá es un retroceso completo del 100%. Cuando se presenta un retroceso completo del 100%, se genera dos fenómenos que se llama en trading, se llama, perdón, voy a coger esta, se llama bien sea doble piso en este caso, ¿sí? O si te llega a dar arriba,
un doble techo, ¿sí? Entonces aquí donde hay presentación de doble techo, bueno, aquí técnicamente dio, por ejemplo, casi un doble techo y ahí aquí hubiera dado también doble techo, pero eso es básicamente. Entonces se genera ese fenómeno llamado doble techos, doble pisos, triple pisos y cuando se hace esos retrocesos de 100% se va a presentar siempre esa situación. Cuando dan situaciones de techo o de piso, lo más probable es que suceda cualquiera de las dos cosas, o que rebote o que continúe. La forma de saber cómo lo hace es realmente un poco de ciencia de intuición, una técnica que basa un poco de mirar los precios contra los volúmenes. Ahora más adelante lo vamos a ver, así que no se preocupen por ahora. Entonces, cuando sea 100% siempre saben que pueden haber un rebote, un techo y hay que esperar el rompimiento. Si hay rompimiento, inmediatamente deben entrar hacia el lado de la tendencia que se está dando. Entonces lo hablamos acá. Aquí da, por ejemplo, un rebote exacto de 100%, un retroceso del 100%. En ese caso, si da el rebote y lo supera, entonces es un momento de entrada perfecta en, en un call. Entonces, por ejemplo, mira esto. Toca acá, cae hasta este punto, rebota completo y se genera una situación que se llama un triple techo. Un techo acá, dos techos acá y se genera uno tercero. Normalmente nosotros en el club decimos que el tercero es la vencedora y aquí, bueno, aquí está también la tercera vencedora. Está el ejemplo claro. Entonces, 1, 2, 3, rompe. 1, 2 y 3 y rompe. En ese momento que rompe, yo debo hacer una entrada. El tema es que si no lo tienes claro, nunca lo vas a ver y si lo ves, ya es muy tarde. Por eso es que hay que tener el smart claro y tener tu técnica de análisis bien clara antes de operar. Entonces, tú ya sabes, voy a aprovechar los procesos de gap, voy a aprovechar los recursos de los rebotes, voy a aprovechar los recursos de martillos o voy a aprovechar los triple techos o triple pisos. Cuando hay rompimiento voy a entrar. Si hay un retroceso del 40% es, o de retroceso del 60%, ¿cuál debo elegir? ¿Sí? Entonces si hay 40 es porque el movimiento anterior fue muy fuerte y lo va a continuar. Si es 60, no fue muy fuerte y no lo va a continuar. Entonces, esas son las sencillas cosas que tú debes tener en cuenta. Lo ves en el gráfico y inmediatamente lo ves, debes entrar en posición y eso te da ganancia en el mercado.